nuestro. Dos textos bíblicos. El primero, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. ¿Vas a leerlo, Monse, por favor? Sí, el primero, de acá arriba. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Sí, él está diciendo, Pablo, Timoteo, haz esto que te digo. El tema de las falsas doctrinas, todo eso, déjalo a un lado. Corrige a los que hacen esto. Defiende la fe. Pues el propósito de este mandamiento, esto que yo te estoy mandando, es el amor. Amor nacido de corazón limpio. Eso es lo que a ti te debe motivar. Esto es por lo que tú debes de hacer tu trabajo. Por el amor nacido de corazón limpio. Un corazón sincero. Y un corazón con buenas intenciones, con una buena conciencia de esa fe no fingida que Pablo le sigue diciendo a Timoteo esto en las cartas: recuerda tu fe no fingida, mantente en ello. Entonces es lo que uno debe motivarle, es por lo que uno debe hacer el trabajo. El evangelista fiel debe hacerlo por esto. Aunque en otras cosas haya deficiencias, aunque en otras cosas haya carencias, aunque en lo demás no sea tal cual muchos lo imaginarían, la motivación está en esto. ¿Sí? El amor. Es hacerlo por el amor a los hermanos. Debes hacerlo por el amor a la iglesia. Debes hacerlo por el amor a Dios. Eso es lo que te mueve. Ese va a ser tu motor. Y eso es lo que hay que enseñarle a la iglesia. A que se amen unos a otros. Eso es lo que debemos de promover también en esta iglesia. Que nos amemos unos a otros y que lo demostremos. ¿Sí? Dice Filipenses capítulo 2, versículos 19 al 22. Hermano José, ¿me ayuda con esto? Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de su estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y de que tan sinceramente se interese por ustedes, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocen los méritos de Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. ¿Sí? Entonces decíamos que cuando Pablo escogió a Timoteo para esta labor, le pedía hacer esta labor, para él había visto algo especial en Timoteo. Decía, todos buscan lo suyo propio, pero ustedes conocen a Timoteo, ustedes saben cómo es él. ¿Sí? Él está en lo mismo que yo. ¿Sí? A ninguno tengo del mismo ánimo como a Timoteo. Lo mismo que yo quiero, lo mismo que yo deseo, lo que anhelo, lo que busco, es lo mismo de Timoteo. ¿Sí? Él y yo estamos en el mismo canal. ¿Sí? A nadie tengo que se interese tanto y tan sinceramente por ustedes como Timoteo. ¿Sí? Por eso es que hablamos de un propósito, de una motivación, de un motor especial en el evangelista fiel, que ustedes, hermanos, como iglesia, deben alcanzar a ver en quien está como evangelista en este lugar. ¿Qué es lo que a ti te mueve? ¿Cuál es tu motor? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Sí? Y eso es lo que se debe ver en el evangelista fiel. Lo mismo lo van a ver enseñado aquí, que debe existir amor, que cuando tenemos que dar razón de algún hermano de esta congregación a alguien más, lo que transmitimos es amor también. ¿Sí? Que si me preguntan y me dicen, oye, el hermano Gamaliel, esa hermana, pues ahí anda, pero ya sabes cómo es. Y la hermana Monse, esa hermana, pues sí está, pero pues ya sabes cómo es de dificilona esa hermana. Ahí estamos aguantando. Hermano José, sí, pues
pues allá anda el hermano, pero pues ya ves cómo nos hace batallar. No, lo que deben percibir es amor, ¿sí? Y no les estoy hablando de que echemos mentiras, pero que sepamos hablar bien aquí, ¿sí? De quienes somos miembros de este lugar. Es lo que deben percibir los demás, que nos amamos, que estamos unos por otros, ¿sí? Que nos defendemos, que estamos trabajando unos con los otros, ¿sí? Que estamos unidos. Eso es lo que nosotros debemos de demostrar también, es lo que hay que estar promoviendo constantemente. ¿Cómo vamos a ver nosotros en la realidad a un evangelista que su motor es esto que vemos aquí, el servicio a los demás, el ver por ellos, interesarse por los demás, no tanto por lo de uno mismo? En que vemos en la realidad que el motor de un evangelista es el amor por sus hermanos. Por eso lo vamos a ver en que sirven para lo pequeño, sirven para lo que no se puede ver. Ahí va a estar también. No siempre tiene que ser algo que lo cual le vayamos a aplaudir, que va a ser de reconocimiento, va a servir incluso para esas cosas. Hermano Gamalín. Sí, bueno, aquí en Pablo, ¿verdad? Vemos que qué fue lo que vio, podríamos preguntar, ¿qué fue lo que vio Pablo en Timoteo para escogerlo, verdad? Para, pues sí, ¿verdad? Para darle estos mandamientos. Y vemos ahí que a lo que anatomicalmente se ve, pues es que uno tenga el mismo ánimo. Pues Pablo vio el ánimo de él, ¿verdad? Que se interese por ustedes, que no vea el suyo propio, etc. Pero el Timoteo, que habla, digo, el Tito, a Tito solamente en el capítulo 1, versículo 4, dice: a Tito, verdadero hijo en la fe, en la común fe, lo que veíamos la clase creo que pasada. Vio a lo mejor que tenía fe, ¿verdad? Fe, pues muchas cosas, ¿verdad? Que encierran lo que es la fe que profesaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Que profesamos nosotros. Pero así, algo más que se podría ver en Tito, que habrá visto Pablo en Tito, también para dejarle el cargo de evangelista. Seguramente, como vemos también otros textos que me parece que también vimos, pues creo que era un momento en el que mantenerse fiel en la enseñanza, tal cual como la habían recibido, era algo muy importante para los apóstoles, ver eso, ¿verdad? Ver que quienes estaban en estos lugares, ya pienso yo en esto, ¿verdad? Fuera de lo que era el área de los judíos, ¿verdad? Ya mezclados con quienes profesaban otro tipo de creencias, y en las situaciones en las que se encontraban, tal vez él vio eso, ¿verdad? Hermanos que, tanto en Timoteo como en Tito, que se mantenían en esa misma doctrina, que es lo que le dice a ambos en las cartas que les manda, ¿verdad? Que sigan esa misma doctrina, ese ejemplo que tuviste en mí, síguelo haciendo, ¿verdad? Sigue haciendo eso que aprendiste de mí. Yo pienso que eso es lo que él veía, ¿verdad? Que ese ejemplo que él les dejaba, aquellos con los que estaba, con los que viajaba, como que sobre todo en Timoteo y Tito vio eso, yo pienso, que seguían su ejemplo, seguían mucho su ejemplo, seguían los consejos que él les daba, seguían la manera en la que les pedía enseñar, y pienso por todo lo que va describiendo, muchas cuestiones de su carácter, de sus cualidades, ¿verdad? Que podían hacerlo de esa forma que él les decía, con amabilidad, con amor, con mansedumbre. De hecho, en uno de los viajes, los que se conocen como los viajes misioneros, ¿verdad? Se conocen como misioneros de Pablo, los que andaba Tito, ¿verdad? De hecho, Pablo dice que ni a un Tito fue obligado a circuncidar. Pues, pienso yo, ¿verdad? Se me viene a la mente que veía Pablo, ¿verdad? Él, por lo menos en algún viaje, ¿verdad? Que lo acompañó, vio el comportamiento de él, vio a lo mejor que era un hermano que, pues, como dices tú, que se mantenía puro en cuanto a la doctrina. Pues algo vio, ¿verdad? En él que lo inició para dejarlo en esta situación. Sí, tengo entendido, ¿verdad? Que Pablo los está dejando en lugares
donde él dice, aquí está deficiente la cosa, aquí necesitan corregirse, aquí hay falsos maestros, entonces tenía que ver en ellos lo suficiente y necesario como para atacar eso, atacar esa cuestión que estaba sucediendo. Entonces sí, pienso que tiene que ver mucho con eso, pues que es lo mismo que uno al día de hoy tiene que hacer, ¿verdad? Cuando pensamos en quién puede llevar a cabo este trabajo como evangelista, pues eso es lo que yo insisto, ¿verdad? Que no nos fijemos tanto en cuestiones, como les digo, pues qué bonito habla, ¿verdad? Qué bonito acomodó el sermón, todo eso. Es bueno, deja buenos resultados, pero la cuestión del evangelista va más allá en cuanto a si a pesar de las cosas que él ha visto, él ve falsa enseñanza, falsa doctrina, ¿qué opinión tiene respecto a eso? Si se deja llevar fácilmente por estas cosas, o si él dice, no, esto es conveniente, esto es muy conveniente, esto está bueno, pero no, de acuerdo a la doctrina de Cristo, y como que uno los ve, siempre volver a eso, ¿sí? Lo que dice la Escritura, y eso es algo bueno, eso es algo bueno a ver en ellos. A veces, como les digo, entonces va a estar en servir en cosas, los podemos ver servir en cosas que no tienen que ser algo grande, puede ser algo pequeño, puede ser algo a veces que no le mencionan a la congregación, ¿verdad? Tiene que ser invertir, no solamente saliva, no solamente es hablar y hablar y hablar, entonces también es la acción, ¿verdad? Tiene que estar en ello, en ponerle sudor también a las cosas que hace para la iglesia. Tiene que cuidar de aquellos que no le pueden devolver el favor, aquellos que bien sabe que no le van a poder pagar por él. Y tiene que prepararse, podemos verlo también propósito, esta motivación en que el evangelista pues se va a preparar de una buena manera, así sea una enseñanza para 2, 3 personas, como si la va a dar para un lugar lleno de gente. Es que eso no tiene por qué motivarlo a él, ese tipo de circunstancias. Tiene que estar entregando su trabajo, cualquiera que sea la situación, ¿verdad? Si es para muchos, si es para muy poquitos, si es para personas ya grandes, si es para personas más jóvenes, si es para los cristianos, si es para inconversos, tiene que estar, ¿verdad?, demostrando que su motivación está en estas cosas. En cambio, cuando hablamos acerca del falso maestro, vemos lo que nos dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. Hermana Eva. Disputas necios de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Sí, algo en lo que le insiste mucho Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, es aléjate de la ganancia deshonesta. Aléjense de ellos. Los falsos maestros lo hacen por eso, por lo que pueden ganar, ¿sí? Ellos ven la piedad como fuente de ganancia. Otra cosa más que probablemente Pablo vio en Timoteo y Tito, ¿verdad? Pudo ver en ellos ese buen propósito, esa buena intención, y que no estaba en ellos tampoco la búsqueda de esto, ¿verdad? Entonces a eso les va refiriendo Pablo, que se alejen totalmente de ellos la ganancia deshonesta. Y Tito capítulo 1 versículos 10 al 11 nos va hablando de lo mismo, ¿verdad? Hay contumaces, habladores de vanidades y engañadores, a los cuales es preciso tapar la boca porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces, adaptaban sus enseñanzas, ¿verdad?, a algo que les ayudara en esa ganancia, ¿verdad?, a ganar. Claro está, ¿verdad?, y es de decirse que como hay una ganancia deshonesta y una ganancia honesta, ¿verdad? El evangelista pues no tiene por qué ser alguien que gane muy poquito, que el mejor evangelista es el que menos gana dinero,
O sea, tampoco se trata de eso, ni hay por qué ver mal a un evangelista que la iglesia lo sostiene con una buena cantidad. Está bien, ¿verdad? No tiene nada de malo. Pero la ganancia deshonesta va enfocada en esto. En el cómo con sus enseñanzas buscan modificarlas, ¿sí? De acuerdo a, tal vez, lo que ellos quieren, ¿sí? Si ellos quieren más dinero, pues adaptan la enseñanza a lo que le va a gustar a la iglesia, ¿verdad? Como dijimos la otra vez, quitan lo que es necesario decir, pero que si lo dicen les va a afectar a lo mejor en su ganancia, en su fama, en su reconocimiento, y mejor no lo dicen. Mejor aplican una enseñanza, algo que les traiga aplausos y reconocimiento. Así que esta es otra cosa a tomar en cuenta cuanto al falso maestro. Esa es la distinción, ¿verdad? Y creo que también ustedes pueden ser capaces de ver. Un evangelista que pone tarifas por lo que va a hacer, exigencias, ¿sí? Sí voy, pero me están diciendo que vaya, pero ¿cuánto me vas a dar? ¿Cuánto me vas a dar por ir allá? Acá también te quieren invitar, pero ¿cuánto, verdad? Porque pues, dejo de hacer cosas, ¿cuánto me vas a dar? Si es muy poquito, no, pues no. Por tan poquito no voy hasta allá, ¿sí? ¿Y luego dónde me van a hospedar? Si voy y hago ese trabajo. No, ahí en la casa de un hermano. Pero aire acondicionado, que me da mucho calor en la noche y para esto, para el otro, exigencias, ¿verdad? Para el trabajo que van a hacer. También lo van a ver en cuanto a las enseñanzas que da, donde les pide a los hermanos, entréguense a la hora de las ofrendas. Den, hermanos, den con ganas. Échenle ahí, porque ahí Dios les va a bendecir. Mientras más ustedes den, más bendición de Dios van a tener. Entonces la enseñanza siempre está enfocada a el dinero, a den más, échenle ganas al momento de ofrendar, a el evangelista que le den y a que le den y a que le den. A eso lo va a enfocar. Va a ser además inalcanzable en muchos sentidos. Él llega, va, enseña, sale y se va. No le interesa la vida de los hermanos. Él viene por el trabajo que se le ha encomendado, pero ni sabes de su vida, no lo puedes ni saludar a veces porque es un hermano que hay que sacar cita para poder hablar con él. Y realmente no conoce la vida de ninguno en la iglesia. Y bueno, ya no se diga los que además hacen venta de artículos, ¿verdad? Quieren esa ganancia de esa manera. Compren mi libro, compren estos artículos, compren esto, compren aquello. Que la ganancia es para mí. Claro, todo ese tipo de cosas uno lo va a ver, como lo ven denominaciones, como lo ven en sectas sobre todo, ¿verdad? Bueno, esto en cuanto al propósito. No sé si quieran añadir algo más en cuanto al propósito, la motivación que puede existir, pero creo que es claro el contraste entre un evangelista fiel y un falso maestro, sobre todo en el tema de la ganancia deshonesta, que es la que les dice. ¿Por qué lo hace uno y por qué lo hace el otro? No me parece difícil poder alcanzar a ver eso de un evangelista, cuando lo estás haciendo nada más porque quieres dinero, quieres fama, quieres reconocimiento. Pues hay que tener cuidado con eso. En cuanto al contenido, también es claro, 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Hermana Elisa, ¿me ayudas por favor con este texto? Si esto enseñas a los hermanos, será un buen ministerio de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que hacen. Sí. Serás buen ministro si haces esto. Vas a estar nutrido de tu contenido, lo que tú vas a enseñar, el mensaje que vas a transmitir va a ser de las palabras de la fe y de la buena doctrina. Eso es el contenido de su mensaje.
Ese es el contenido del mensaje del evangelista fiel. Igualmente en Tito 2:1 le dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tú hablas siempre de acuerdo a eso. Y a un evangelista fiel lo van a ver hablar siempre de acuerdo a esto. Siempre que quiera transmitirles un mensaje, va a tener que referirse a lo que dice las Escrituras, a lo que dice la palabra de Dios. Un evangelista que se comienza a salir de ahí, alerta, ¿verdad? Foquito rojo, porque ya su contenido se está saliendo de esto, ¿verdad? En cambio, cuando hablamos acerca de el falso maestro, dice la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 4. Hermano Gamaliel. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Sí, así es. Entonces, si se fijan, todos los textos que estamos utilizando son de las cartas a Timoteo y Tito. De manera que Pablo en estas cartas les dice, estas son las cualidades del evangelista fiel, pero también estas son las cualidades del falso maestro. Ten cuidado. Como evangelista fiel, tú debes de hablar la sana doctrina siempre. Pero los falsos maestros, esto es lo que hacen. ¿Sí? Acarrean disputas en lugar de edificación de Dios. ¿Sí? Prestan atención a fábulas y genealogías interminables. En eso están atentos. ¿Sí? Eso es lo que les gusta. En vez de hablar de la palabra de Dios, se voltean hacia eso. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículos 3 al 4, también dice, habrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír los cristianos, ¿qué va a pasar? Se amontonarán maestros, falsos maestros, que conforme a sus propias concupiscencias, es decir, conforme a sus propios anhelos, deseos, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Cuál es el falso maestro? ¿Cuál es el mal evangelista? Bueno, pues el que se vuelve a las fábulas. El que se aparta de la verdad y comienza a enseñar de acuerdo a sus propios deseos, sus propios anhelos. Lo que él quiere, lo que él desea para su vida, son deseos mundanos, los pone aquí en esta enseñanza. Va a transmitir cosas de acuerdo a eso. ¿Qué va a hacer el evangelista fiel? Bueno, va a tener que enseñar, y esto es otra cosa que ustedes deben alcanzar a ver en su evangelista, que su enseñanza es de la identidad que nosotros tenemos en Cristo. ¿Qué es esto? Bueno, que quiero que ustedes aprendan lo que ustedes son, lo que somos, ¿sí? Lo que somos cada uno de nosotros, lo que somos para Dios, cuál es la identidad que Él nos ha dado, que no se trata nada más de venir y asistir, sino de ser algo, ¿sí? Entonces esta enseñanza tiene que ir de acuerdo a eso. A veces hay que dejar de lado costumbres que tenemos, tradiciones, que dejarlas de lado, que quitarlas y empezar a hablar de lo que en realidad somos. Van a tener que ver también apologética, que a mí me interesa que ustedes tengan, ¿verdad? Todos en la iglesia. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que aprender a defender lo que ustedes creen. ¿Sí? Todo cristiano tendría que saber cómo defender la fe. ¿Sí? No meramente saber cómo tener un debate contra alguien, no. Pero simple y sencillamente defender en lo que él cree. Todo cristiano debería saber hacerlo. ¿Sí? Y una iglesia donde tiene evangelista, pero que la iglesia no sabe ni qué, no sabe dar razón de lo que hace, no sabe por qué lo hacen, saben defenderlo, necesitan que sea el evangelista el que explique. Pues es una iglesia con un mal evangelista, porque eso necesitan saber hacerlo. ¿Sí? El evangelio debe ser siempre el enfoque, siempre.
Debemos volver al Evangelio en todo tiempo. Y además, enseñar lo correcto, aunque pueda traer conflicto. Eso es algo importante. Que las cosas correctas que se enseñan muchas veces puede ser que traigan conflicto. Pero el evangelista fiel debe mantenerse en ellos, y esto es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Qué va a hacer el falso maestro, de acuerdo a lo que vemos aquí? Bueno, va a tener una obsesión con las cosas ocultas, con las cosas fabulosas, con las cosas maravillosas, con las cosas que así nos van a dejar en shock, nos van a sorprender mucho, que son cosas que él dice, esto va a traer su atención. Está obsesionado con eso. El evangelio va a ser solamente para endulzar el oído. Lo que va a transmitir aquí es lo que les endulce el oído, lo que los haga sentir bien. ¿Sí? Cuando muchas veces, como uno como evangelista, tiene que hablar de cosas que no nos van a dejar con buen sabor de boca al final, que nos van a dejar diciendo, tenemos que cambiar lo que estamos haciendo, tenemos que modificar la forma en que estamos trabajando como iglesia. ¿Sí? Esto que hemos venido haciendo no está muy bien. En cambio, el falso maestro lo que va a querer es endulzarles el oído. Se va a aferrar mucho a mandamientos de hombres, además. ¿Sí? Mandamientos de hombres, cosas que ni están en la Biblia, pero que uno las piensa así y dice así háganlas. ¿Sí? Y claro, lo que está totalmente fuera de lugar, revelaciones, sueños, nuevas cosas, cosas innovadoras, cosas que no están en la Biblia, pero que hermanos, yo tuve una visión, yo tuve un sueño, cosas totalmente fuera de lugar, ¿verdad? Esto es, sin más ni más, el contenido que va a tener el falso maestro. En cuanto a esto, también, no sé si quieran agregar algo en cuanto a lo que va a enseñar uno y otro, o si queda entendida pues, la diferencia, que yo creo que es clara también. Que podemos percatarnos cuando el evangelista se está saliendo de lo que realmente debe enseñar. Pues todo este tipo de cosas lo tenemos que alcanzar a ver nosotros, ¿sí? No salirnos de ello. Pues tenemos motivación, tenemos un motor, tenemos un contenido que va a tener uno y otro. Quiero decirles también que va a haber un efecto, como lo podemos ver aquí. Un efecto, algo que va a producir dentro de la iglesia, nos dice Tito capítulo 3 versículo 8, y aquí estoy hablando únicamente acerca de el carácter, es decir, las cualidades. Tito capítulo 3 versículo 8, hermana Patti, si lo tiene, o si lo alcanza a leer, igual. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Sí, muchas gracias. Entonces, insiste en esto, insiste con firmeza. ¿En qué? En las cosas que van a mantener ocupados a la iglesia en buenas obras. Todo lo que uno haga tiene que producir en los demás que estemos ocupados en buenas obras. El evangelista también, ¿verdad? Obviamente, pero está hablando que los que creen en Dios van a procurar ocuparse en buenas obras. Cosas buenas y cosas útiles además. Así dice también la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y eso quiere uno de ustedes, ¿verdad? El evangelista debe querer eso de la iglesia. Que todos seamos convertidos en instrumentos para honra, instrumentos santificados, instrumentos útiles para el Señor. El evangelista no quiere una iglesia inútil que no sabe hacer nada y que todo el trabajo lo tiene que hacer él. Que si él no lo hace, la iglesia no sabe cómo se hace.
que siempre tienen que estarle pidiendo ayuda al evangelista para esas cosas. Uno debe tener el deseo, y hay maestros que así lo quieren. Ese es su deseo, que siempre me necesiten, que siempre ocupen de mí, que siempre me busquen. El evangelista fiel no debe querer esto, sino que ustedes sean instrumentos útiles. Y finalmente, 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oigan. Ese es el efecto que se puede producir para la iglesia. No solamente salvarse uno mismo, sino salvarlos a ustedes. Así en cada cosa buena que uno como evangelista puede pedirles hacer, ahí deben ustedes alcanzar a ver que uno lo que busca es su salvación. Y también cuando uno les pide dejar de hacer cosas, uno está buscando también su salvación. En estas enseñanzas que uno da, y aún esta que habla acerca del evangelista, es para salvación de ustedes, para que comprendan la bendición, la grandeza del evangelista, de las iglesias que tienen evangelista, y de que ustedes, cualquier lugar al que vayan, si algún día se llegan a salir de aquí, si es una iglesia sin evangelista, busquen. Díganle a la iglesia, necesitamos evangelista. No, hermano, que eso para qué, aquí estamos bien nosotros. No, se necesita. Es para salvación nuestra. Nos va a ayudar mucho como iglesia. Y si van a un lugar donde ya hay un evangelista, ¿sí?, reconozcan esto. Reconozcan la labor que está haciendo. Debe tener cuidado de sí mismo y de la doctrina finalmente para esto. ¿Qué va a pasar con el falso maestro? Bueno, como pueden ver aquí, les dice Pablo a Timoteo también. Recuérdales esto: que no contiendan sobre palabras, porque para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Eso hace el falso maestro. Lo que trae es para perdición de ustedes. Evita profanas y vanas palabrerías, porque estas conducen y conducirán a la iglesia más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, dice ahí, y que trastornan la fe de algunos. Pues el falso maestro, ¿qué hace? Bueno, sus enseñanzas pueden ser agradables, dulces, puede ser justo lo que queremos escuchar, pero lo que vamos a hacer es llevarlos más y más a la perdición. Y uno necesita que ustedes alcancen a ver esto, que las enseñanzas del hermano me conviene todo lo que dice, pero no es correcto, nos estamos perdiendo. El hermano dice que no tiene nada de malo esto. El hermano dice que los que enseñan esto son unos exagerados. El hermano dice que si hacemos esto no está tan mal. El hermano evangelista dice que ya son otros tiempos. Pero nos está llevando a la perdición. Me conviene lo que está diciendo. Es más permisivo, nos da más libertad, pero nos está llevando a perdición realmente. Esto que enseña el falso maestro, su efecto es llevar y conducir a la iglesia a la impiedad, conducir a la iglesia hacia el pecado, hacia lo que está mal, hacia lo que es incorrecto. Con todo esto nosotros debemos de tener cuidado también, y ustedes deben alcanzarlo a ver. El evangelista fiel debe producir acción, trabajo en equipo, que juntos estemos trabajando, juntos sin necesidad de que el evangelista diga, sino que todos juntos trabajemos en equipo. Madurez es el efecto deseado, empezar a ver madurez en los hermanos. Uno, eso es lo que desea, ver como un hermano cuando empezamos el trabajo como evangelista, pues fallaba en muchas cosas, pero con el tiempo
Le dimos el tiempo, le dimos el seguimiento necesario, le enseñamos con amor, le corregimos con mansedumbre, y como fue madurando y fue siendo transformado. Eso es lo que uno desea ver. Y quiero que ustedes tengan además inmunidad al engaño, que el engaño del mundo, ustedes sean inmunes, que no les puedan hacer nada, que todas esas sectas, denominaciones que les ofrecen algo, ustedes lleguen a un punto en el que puedan decir, decían esto, muy bonito y todo, pero no va de acuerdo a la palabra. Que nadie los pueda sacar de la verdad. Es realmente lo que se desea. Y el falso maestro, pues lo que va a buscar es trastornar familias con falsas promesas, ¿no? Falsas promesas de parte de Dios, ¿sí? Va a buscar chisme, va a buscar división, va a buscar catástrofe, va a buscar ruina, ¿sí? Esos son los efectos de lo que él hace, ¿sí? Todo lo que enseña, las cosas que dice, en eso termina. En chisme, en división, en ruina para la iglesia, ¿sí? Perdición en cosas que nada que ver, ¿sí? Viene a enseñar cosas novedosas, pero que no son para salvación y que nada tienen que ver. Y que salimos de aquí hablando del sermón de hoy, de cómo yo sí estoy de acuerdo, pues yo no estoy de acuerdo, yo no creo que signifique esto, yo creo que esto es una interpretación de otra cosa. Y salimos todos peleados, todos divididos en cuanto a opiniones, por un tema que no interesa, ni es para salvación. Nada más por querernos dejar ver novedosos. Nada más por querer traerles un tema impactante. ¿De qué significará esto? ¿Qué significará aquello que está en la Biblia? ¿Qué tal que Jesús sí tuvo una esposa? Y es que vemos aquí que tal vez pudo haber algún amorío ahí. Entonces salimos todos divididos por esa enseñanza, que ni es para salvación, ¿sí? Puras peleas, pleitos, divisiones. Quiero finalizar hablando acerca del carácter. De acuerdo a estos textos, como pudimos ver, en cuanto a su carácter, podemos ver que el evangelista fiel va a ser una persona amable, apta, soldado, fiel, sufrido, siervo, es decir, un esclavo, alguien que está ahí para Cristo, sobrio en todo, ¿verdad? Que a veces te pueden decir los demás hermanos, hermano, ¿por qué no eres más así? No hagas tú, ¿verdad? Tú algo. No, es que el evangelista tiene que ser sobrio en todo momento de su vida, que soportar las aflicciones, ¿sí? El evangelista fiel tiene que ser alguien que está constantemente soportando esas aflicciones que lleva el servir a Dios y su ministerio. En cambio, ¿verdad? Lo que vamos a ver de parte del falso maestro va a ser 1 Timoteo capítulo 6, versículos 4 al 5. Alguien envanecido, alguien que nada sabe, alguien que delira, alguien que busca envidias, pleitos, blasfemias, todo esto, ¿sí? El evangelista fiel, como ustedes yo quiero que comprendan, a diferencia de lo que muchos piensan, no es dueño de su agenda, no es dueño de su tiempo. Como muchos pueden creer, bueno, es que tú eres evangelista, tú tienes otra vida, tú bien a gusto, tú decides, tú te levantas cuando quieres, te duermes cuando quieres, no vas a ninguna empresa, no haces... Bueno, el evangelista en su trabajo no es dueño de su tiempo. Es cuando se le requiere y cuando se necesite entregar su trabajo, lo tiene que hacer. No puede decir, no, es muy temprano. No puede decir, no, es muy tarde. No puede decir, no, es que es sábado. No puede decir, no, porque es mi cumpleaños. No puede decir, no, porque voy con mi familia. No puede decir, no, porque no quiero.
El evangelista fiel tiene que hacer las cosas cuando se le requiere, cuando se necesita que lo haga. No tiene por qué poner excusas, no tiene por qué poner días de descanso, no tiene por qué poner momentos en los que no. Y si se le requiere a las 7 de la mañana lo tiene que hacer, y si se le requiere a las 3 de la mañana lo va a tener que hacer. Tiene que estar dispuesto a sacrificar su descanso, tiene que estar dispuesto a sacrificar su comida, tiene que estar dispuesto a sacrificar sus planes, tiene que estar dispuesto a sacrificar todo por ese trabajo que le ha sido encomendado. Eso tienen que ustedes alcanzarlo a percibir en el evangelista. En cambio, como pueden ver aquí, el falso maestro va a estar donde le conviene. El falso maestro va a estar y su agenda va a estar dictada por cuánta gente lo va a escuchar, cuánto le van a pagar, qué tan importante es el lugar al que va a ir, qué tanta visibilidad va a tener, qué cosas van a estar garantizadas en el trabajo que va a hacer. Y si no, pues entonces nada. ¿Sí? El falso maestro no va a querer hacer cosas incluso pequeñas, como tener que barrer, tener que trapear, tener que acomodar, va a decir, ese no es el trabajo del evangelista. Si esto se requiere, pónganse a hacerlo ustedes. Yo vengo a enseñar. ¿Sí? Incluso en cosas como estas, va a sentir que está siendo denigrado. En visitar a un hermano, pues a menos que sea un hermano importante, como lo va a ver él, sí. Si es un hermano cualquiera, pues entonces no, que lo visiten otros, que lo ayuden otros. ¿Sí? El falso maestro va a querer ser visto con quienes él considera le pueden traer reconocimiento, le pueden traer cosas buenas. Si no, no, ¿verdad? Cuando vienen las pruebas, ¿qué va a hacer el falso maestro? Va a huir de aquí. Cuando venga la falsa doctrina, cuando venga el momento de defender, cuando venga el momento de sufrir por la sana doctrina, va a decir, ahí se ven. Cuando hay escasez en la iglesia para sostener lo que va a pasar, ahí se ven. No voy a estar por tan poquito. Cuando empieza a haber, ¿verdad?, escasez también en los hermanos que hay aquí, ¿qué va a hacer? No voy a estar en una iglesia de 5 miembros, hermanos. Yo ya me voy. Yo quiero estar en un lugar bien. ¿Sí? Cuando sucedan este tipo de cosas, su carácter va a ser el de huir y dejar a la iglesia a su suerte. El evangelista fiel tiene que estar a pesar de estas cosas. ¿Algo más, además de esto, que gusten agregar, que gusten añadir en cuanto a esta parte? ¿No? Muy bien. Hermano José. Decías, aunque se cause un conflicto, y a veces te pones a pensar, ¿qué nos pudiera causar conflicto? Y sí, de repente hay cosas que tienes que tratarlas porque tal vez las entendemos mal, tal vez no estamos aplicando bien lo que es. Y sí, se puede ser un conflicto, pero en el conflicto tenemos que llegar a un acuerdo, ¿verdad? De eso se trata. Ahorita me quedé pensando en eso que decías, ¿verdad? Que tienes que enfrentar las cosas aunque se crea un conflicto, pero si se llegara a crear un conflicto sobre alguna cuestión, tendríamos que llegar al entendimiento y decir, sabes que estamos mal, hay que corregirlo, ¿verdad? De eso se trata, de corregir lo que está mal, ¿verdad? Si es que existiera un conflicto, ¿verdad? Sí, como mencionamos la otra vez, pues no se trata tampoco, ¿verdad?, de que llega uno y dice, pues aunque se enojen, ¿verdad? Es la enseñanza y si no les gustó, pues ni modo, es la verdad de Dios. Y quéjense y hagan lo que quieran y salimos todos enojados. Y bueno, yo estoy feliz porque yo prediqué la verdad. Ahí ellos. No, pues se trata de que puede ser que haya un conflicto, ¿verdad? Puede ser que haya algo que no nos gusta porque es algo que estamos haciendo mal. Pues hay que entenderlo, ¿verdad? El evangelista tiene que hacer esa labor, no la de que los demás se enojen, sino que entiendan, que
puede causar molestia la enseñanza, sí, pero tienes que enseñarlos, tienen que entender. ¿Sí? Tiene que haber un entendimiento de la razón que les estás dando, ¿verdad? ¿Gama? Y en cuanto al propósito del que enseña, me llamó la atención aquí en 2 Timoteo 4:3. En la nueva versión internacional dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novedades que quieren oír. Por eso vemos muchas iglesias, ¿verdad? Llenas, de iglesias numerosas, iglesias pues, donde hay mucho emocionalismo, ¿verdad? Donde hay mucha carnalidad, porque precisamente les dicen las cosas que quieren escuchar, ¿verdad? Y no las que necesitan. Entonces, hay muchas iglesias llenas de el sectarismo, ¿verdad? Hace las cosas emocionantes, hace las cosas ¿verdad? Que emocionan a la gente, interesantes. No tanto por las cosas que son pecaminosas o no hablan del pecado, ¿verdad? Porque espantan a la gente, sino hablan precisamente de las cosas que quieren escuchar a la gente. Atraen gran número. Sí, entonces pues ni una ni otra, ¿verdad? Por ejemplo, referente a lo que dice el hermano José, pues no te vas a poner a decir aquí, como uno, hermanos, pues la decencia, ¿verdad? Dios quiere que seamos decentes, que nuestro hablar también aquí, entonces por eso yo les digo, hermanos, usen corbata, póngansela, es el mandamiento de Dios. Pues no, hermanos, eso no es mandamiento, hermanos, que ustedes quieren andar como ustedes quieren y no les interesa. Y ya no los quiero escuchar, ¿verdad? Yo ya dije lo que uno tiene que venir a hacer y estoy hablando de que hagan las cosas bien. Pues no, ¿verdad? Como dice el hermano, bueno, pero tiene que haber un acuerdo. Supone que uno está buscando la unidad en la iglesia, la unidad, el amor. Pues tenemos que llegar a un acuerdo de las cosas. Pero también, en la otra parte, pues tampoco uno tiene por qué endulzarles el oído, de decirlos, eso no importa, hermanos. Eso no importa, ni importa a la hora que usted llegue, cómo se vista, no importa las cosas que usted haga. Lo importante es que Cristo está en nosotros y Él es el que nos perdona. O sea, como diciéndoles, anden en la vida como ustedes quieran. No importa. ¿Sí? No importa, Dios nos ama a todos. ¿Sí? Pues ni una ni otra, ¿verdad? No tenemos por qué seguir estas líneas, sino estar siempre a lo que dice la palabra, en unidad, en amor, en fe. Bueno, vamos a dejarlo entonces hasta aquí por esta ocasión. Ya después cuando continuemos con este tema, lo que quiero hablar ahora es pues la obra del evangelista. Ya hablamos mucho acerca de las cualidades, tanto del evangelista fiel como del falso maestro. Ya no quiero hablar de cualidades, ahora quiero hablar de la obra, lo que tiene que hacer, qué es lo que tiene que estar haciendo el evangelista, para qué está designado y para qué cosas no.